Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Mi abuela decía que en esa casa nadie moría del todo. Y cuando heredé sus llaves, descubrí que había estado diciendo la verdad. Encontré aquella pequeña casa en las afueras de San Marcos, Guatemala. No era gran cosa, pero estaba en un barrio tranquilo, cerca de la carretera. Era vieja, de esas construidas en los 70, con techos de madera y un olor constante a humedad mezclada con tierra fría. La dueña, una señora llamada Doña Verónica, me ofreció un alquiler ridículamente bajo. Recuerdo haberle preguntado por qué tan barato. Ella solo se encogió de hombros. A nadie le gusta vivir aquí mucho tiempo, dijo. La gente es delicada para ciertas cosas. No supe si lo dijo en broma o en serio, pero en ese momento, con mis recursos limitados, no tenía mucho para escoger, así que acepté. Las primeras semanas no pasaron cosas realmente extrañas, nada que no pudiera explicarse con lógica. La casa era vieja, tronidos en la madera por el cambio de temperatura, el viento colándose entre las rendijas, crujidos en el techo por los animales que se escondían allí. Pero había un sonido que sí me llamaba la atención. Un golpecito, como si alguien tocara suavemente una pared. Siempre a la misma hora, 3:11 de la mañana. Era demasiado puntual para ser casualidad, pero lo ignoré. Pensé que quizá mi mente estaba exagerando, o que simplemente era un ruido más de aquella casa vieja, hasta que comenzaron los sueños. Todo empezó una noche de septiembre. Me dormí tarde, alrededor de la 1 a.m., y recuerdo que soñé que estaba en mi propia cama, exactamente en la misma posición en la que me había quedado dormido. La habitación en el sueño era idéntica a la real, la misma mesa, la misma ventana, el mismo silencio, pero había una diferencia. Un hombre estaba parado en la esquina. No podía verle la cara. Estaba completamente oscuro, como si la sombra lo envolviera. Parecía mirarme. No se movía, no respiraba, solo estaba allí. Desperté sobresaltado, con el corazón golpeando en el pecho. Pero lo peor fue que al levantarme, noté que estaba exactamente en la posición en la que había despertado en el sueño. Y en la esquina donde lo había visto, la sombra parecía más densa, más espesa. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, que el sueño había sido tan vívido que mi mente aún estaba confundida. Pero no fue un sueño aislado. En los días siguientes, la figura volvió a aparecer, a veces más cerca, a veces más clara, y siempre despertaba con una sensación que no sé cómo explicarte, como si alguien se me hubiera quedado viendo durante horas. Una madrugada, mientras trataba de calmarme, miré la hora en el teléfono. 3:11 a.m. Exactamente cuando escuchaba los golpecitos.
Y entonces lo escuché. 3 golpes suaves en la pared detrás de mi cama. Esa noche no dormí más. Los sueños empezaron a cambiar. El hombre ya no era solo una sombra estática. Ahora intentaba hablarme. No podía entender las palabras, pero su boca se movía, lenta, como si cada sílaba pesara toneladas. Lo peor era que su rostro, aunque seguía difuminado, empezaba a mostrar detalles, como si se estuviera acercando más de lo necesario. Después de soñar con él, siempre amanecía exhausto, con la sensación de que había estado despierto toda la noche, hasta que llegó la noche del 3 de octubre. Ese sueño fue diferente. No estaba en mi habitación, estaba en un lugar vacío, oscuro, como un pasillo interminable. Olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico. El hombre estaba al final del pasillo, pero esta vez sí lo escuché claramente. Me dijo, corre, y luego añadió algo que aún me persigue. No abras la puerta. Yo desperté jadeando, empapado en sudor. Tenía los labios secos y un temblor en las manos que no podía controlar. Eran 3:11 a.m. Y justo entonces escuché algo que todavía me cuesta admitir. Alguien tocó la puerta de la entrada. Me quedé paralizado. No podía moverme. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Nadie me visitaba a esas horas. Nadie sabía que yo vivía solo. Y en el silencio, un susurro se filtró por debajo de la puerta. No puedo repetirlo con exactitud, porque fue como una mezcla de palabras y un lamento. Pero entendí 2 cosas: mi nombre y la frase, ábreme. No lo hice. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al día siguiente, decidí preguntarle a doña Verónica si había pasado algo en esa casa. No quería sonar paranoico, pero necesitaba respuestas. Ella se puso muy seria, como si hubiera estado esperando la pregunta. Antes de usted, dijo, vivió una familia, pero él murió aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo murió? La señora apretó los labios. Se quitó la vida en su dormitorio. Dicen que antes de morir estuvo días diciendo que alguien tocaba la puerta por las noches, que alguien lo llamaba por su nombre, que tenía sueños, que no lo dejaban dormir, pero nadie le creyó. Le pedí una foto. Quería saber si la figura de mis sueños era él. Me dijo que no tenía ninguna, que la familia había pedido borrar todo rastro, pero antes de irse, me dijo algo que me dejó helado. Él murió a las 3:11 de la madrugada. Fue la hora exacta que apareció en el acta. Esa noche traté de dormir en la sala, lejos de la habitación, pero el silencio de esa casa era peor que el sueño más terrorífico. A las 3:11, como si fuera un reloj maldito, escuché los 3 golpes, pero esta vez no venían de la puerta, venían de dentro de la casa, primero en la pared, luego en el techo, después justo detrás de mí. Sentí un frío recorrerme la nuca, y ahí,
En medio de la oscuridad, escuché claramente, como si alguien estuviera parado a mi espalda, una respiración lenta, profunda, inhumana. Me giré de golpe. No había nadie, pero el aire estaba tan helado que salió vapor de mi boca. Eso jamás pasaba en esa región. Y en medio de ese frío imposible, escuché que alguien dijo mi nombre, muy bajo, muy cerca del oído. No abras. Pero no era la voz del hombre, era la voz de mi padre. Mi papá había muerto en 2018. Sentí que las piernas me fallaban. Las lágrimas se me salieron solas. Y entonces, del pasillo oscuro que conducía a mi habitación, escuché otra voz, la del hombre. Ábreme. Las siguientes noches fueron un infierno. Empecé a escuchar ambos susurros. Uno me advertía, otro me pedía abrir. A veces, en los sueños, veía al hombre parado frente a la puerta de la entrada, como esperando pacientemente. Y detrás de mí, sentía la mano invisible de mi padre deteniéndome. El colmo fue cuando una noche desperté en la sala, sin recordar haberme dormido allí con las llaves de la puerta principal en mi mano. Las llaves de la puerta que no debía abrir. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Estaba sonámbulo? ¿Me estaba volviendo loco? ¿O realmente esa cosa estaba intentando que yo abriera desde adentro? Decidí quedarme despierto. La noche del 14 de noviembre de 2021 es la razón por la que dejé la casa para siempre. Me senté en la sala con todas las luces encendidas. Tenía café, música, cualquier cosa para mantenerme despierto. A la 1 a.m. todo seguía normal. A las 2, el ambiente se puso pesado, como si el aire se espesara. A las 3:10, la temperatura bajó al punto de que mis dedos se entumecieron. A las 3:11, todo comenzó. 3 golpes fuertes en la puerta. Me levanté de inmediato. El corazón estaba a punto de reventar. Y entonces escuché las dos voces, al mismo tiempo, una a cada lado de mi cabeza. No abras, susurró mi papá. Ábreme, dijo el hombre. Desde afuera me acerqué a la puerta lento, como si mis piernas no fueran mías. Sentía que algo tiraba de mí, algo que no podía ver. Coloqué la mano en la cerradura y en ese instante un objeto cayó al suelo dentro de la casa. Un golpe seco. Volteé. Era una foto. Una fotografía mía con mi papá. Hace muchos años. La foto estaba completamente quemada por un borde, como si alguien hubiera estado sosteniéndola sobre una llama. Cuando me agaché a recogerla, escuché un sonido que jamás voy a olvidar. La puerta girando sola, como si alguien desde afuera intentara abrirla. No la llave, la manija. Comencé a llorar del miedo. No sabía qué hacer. No sabía a quién obedecer. En ese momento escuché una frase clarísima, cortante, desesperada. Hijo, aléjate. Era él. Era la voz de mi papá, pero no en mi mente, sino detrás de mí.
Sentí su mano cálida, firme, en mi hombro, una mano que ya no existía desde hacía años. Me quedé congelado, y mientras esa mano me retenía, la puerta empezó a abrirse solo 1 centímetro, y luego otro, y otro, hasta que pude ver una oscuridad al otro lado, una oscuridad más densa que la noche misma, como si algo sin forma se estuviera filtrando a través de la rendija. La mano desapareció, y un grito resonó en mi oído, un grito seco, imperativo. ¡Corre! No recuerdo mucho después de eso. Solo recuerdo haber salido despavorido, llorando, sin camisa, sin zapatos, hasta que llegué a la casa de un vecino. La puerta quedó abierta. Nunca regresé por mis cosas. 3 días después, cuando fui acompañado de un policía a recoger mis pertenencias, encontramos la puerta principal abierta y marcas de uñas en la madera, como si algo hubiera intentado entrar o salir desesperadamente. Les pregunté si alguien había allanado. El oficial me dijo que no había señales de ingreso humano. Esa casa fue demolida en 2023. Dicen que nadie la quería alquilar desde hacía años, que la gente escuchaba golpes, susurros, y que algunos tenían sueños terribles. Hoy duermo con una luz encendida, y cada 14 de noviembre dejo una vela por mi padre, quien, de alguna forma que no comprendo, me salvó de abrir la puerta a algo que, estoy convencido, no debía pasar a este lado. Pero a veces, a las 3:11 de la madrugada, me despierto sin razón aparente. Miro la puerta y aunque está cerrada, siento que alguien sigue al otro lado, esperando. Esa fue la hora exacta en que algo empezó a llamarme por mi nombre. Mi nombre es Elías, y lo que te voy a contar ocurrió hace ya un par de años, pero todavía me despierto algunas noches, empapado en sudor, pensando que lo estoy volviendo a vivir. No he podido contarlo en voz alta, ni a mi familia, ni a mis amigos. Pero tu canal siempre ha sido un lugar donde otros comparten sus experiencias. Así que quizá alguien allá afuera pueda decirme qué fue exactamente lo que pasó. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi hermana, Mariana, el 14 de octubre de 2022. Yo estaba en mi departamento en Houston. Ella seguía viviendo en la casa de nuestros padres, en un pequeño pueblo de Nuevo León, México. Esa casa, bueno, no sé ni cómo empezar a describirla. Era grande, antigua, con un patio profundo lleno de árboles que parecían siempre a punto de derrumbarse. Fue construida por mi bisabuelo en los años 30, y aunque nunca lo admitimos abiertamente, todos sabíamos que las cosas ahí nunca fueron del todo normales. La llamada fue corta. Elías, algo raro está pasando con el cuarto de mamá, me dijo con la voz temblorosa. Creo que tienes que venir. Yo no había entrado a ese cuarto desde que mi madre murió, casi 10 años antes. Mariana siempre había sido la fuerte, la que se quedó a cuidar la casa cuando yo me fui. Así que para que ella me llamara así,
Sabía que algo no estaba bien. Tomé un vuelo esa misma noche. Llegué al día siguiente, alrededor de las 5:40 de la tarde. Recuerdo perfectamente que hacía un calor pegajoso, de esos que se sienten incluso en octubre. La casa seguía igual. Pintura desgastada, listones sueltos en el portón, y esa sensación extraña de que alguien observaba desde las ventanas altas. Al entrar, el olor a humedad me golpeó de inmediato. Ese olor siempre estuvo ahí, pero ahora era más fuerte, como si la casa hubiera estado respirando. «Pasa», me dijo Mariana sin saludar. Su cara lo decía todo. Estaba pálida, con ojeras profundas. Era evidente que llevaba varios días sin dormir. Caminamos por el pasillo principal. Las luces parpadeaban cada pocos segundos, aunque mi hermana juraba que no había fallas eléctricas. Era como si la casa supiera que yo había llegado. «¿Qué está pasando?», pregunté. Mariana tragó saliva. «Es el cuarto de mamá. Se escuchan cosas, pero no te voy a decir nada hasta que lo escuches tú mismo». Subimos las escaleras lentamente. Cada escalón crujía de una forma que no recordaba. O quizá sí crujía así antes. Pero en ese momento, todo me parecía mucho más pesado. Cuando llegamos a la puerta del cuarto de mi madre, Mariana se detuvo. Yo también. Algo se sentía mal, profundamente mal. Era como si del otro lado hubiera un silencio vivo, un silencio que se movía. Mariana sacó su celular. «Escucha», le dio play a una grabación. Era una nota de voz que había grabado la noche anterior. Se escuchaba claramente el pasillo. Y luego, desde dentro del cuarto, un golpe seco. Después, otro. Y finalmente, una voz vieja, ronca, como si el aire estuviera raspando una garganta inexistente. Decía: «Elías». Sentí un frío en la espalda que no puedo describir. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté. «3 noches», respondió ella. «Y cada noche se escucha esa voz más claro». No quería abrir la puerta, pero algo, no sé qué, me hizo girar la perilla. El cuarto estaba casi igual que cuando mamá vivía. La cama hecha, la ventana cerrada, el tocador lleno de frascos viejos de perfume. Pero había un detalle nuevo. En el buró, donde antes estaba la Biblia de mamá, había un teléfono antiguo, de esos de disco, color crema, amarillento por el tiempo. Un teléfono que no había estado ahí antes. Lo sabía porque yo mismo había limpiado ese cuarto después de que mamá falleció. «¿De dónde lo sacaste?», pregunté. Mariana negó con la cabeza. «Yo no lo puse ahí». Y entonces sonó. Ese teléfono sonó. Un sonido metálico, profundo, como si viniera de muy lejos, o de un lugar donde el tiempo no pasa igual. Yo no quería contestar, pero mi cuerpo se movió solo. Cuando levanté la bocina, solo escuché estática y luego algo más. Un susurro. «Hijo», la dejé caer de inmediato. La bocina
golpeó el piso alfombrado con un sonido sordo. ¿La escuchaste?, preguntó Mariana. No pude contestar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de huéspedes, pero cada cierto tiempo creía escuchar pasos en el pasillo o el teléfono sonando a lo lejos. A las 2:11 de la madrugada, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No tenía foto, ni nombre, ni historial. Abrí el mensaje y decía: no me ignores, Elías. Me quedé helado. Antes de que pudiera escribir algo, llegó otro. Sé que estás en la casa. Me levanté. Abrí la puerta de mi cuarto y miré el pasillo. Estaba vacío. Solo las sombras proyectadas por la luz del poste afuera. Cuando volví a ver el celular, un tercer mensaje había llegado. Baja al cuarto. No sé por qué lo hice. Quizá porque quería una explicación. Quizá porque esperaba que fuera un malentendido. Pero bajé las escaleras en absoluta oscuridad. El teléfono antiguo estaba ahí, inmóvil, y entonces volvió a sonar. Esta vez lo contesté, temblando. ¿Qué quieres?, susurré. La voz respondió, y esta vez fue totalmente clara. No debiste dejarme sola, mamá. Baja al patio. Y se cortó. Mi madre había fallecido en ese patio. Se cayó del balcón. Una noche lluviosa. Nunca supimos si fue un accidente o algo más. Salí al patio con una linterna. Los árboles se movían lentamente con el viento y el suelo estaba húmedo por el clima de los últimos días. Todo estaba en silencio hasta que escuché el crujido de hojas detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero entonces mi celular vibró nuevamente. Era el mismo número desconocido. Un mensaje nuevo. Mírame. Apunté la linterna hacia el viejo árbol de naranjo, el más grande del patio. Y ahí, justo junto al tronco, había algo, alguien, una figura. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La figura estaba parada exactamente donde había caído mamá el día de su muerte. La luz reveló parte del vestido, largo, color beige, igual al que ella usaba esa noche, pero la cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla. Me quedé paralizado hasta que escuché un susurro que no venía del teléfono, venía de la figura. Hijo. La boca no se movía. Era como si el sonido saliera desde dentro del tronco o desde el suelo mismo. Di un paso atrás y entonces la figura se deslizó hacia mí. No caminó, no se movieron sus pies. Se deslizó como una sombra sólida, acercándose lentamente. Yo corrí. Corrí como nunca en mi vida. Cuando entré a la casa, Mariana estaba despierta, llorando. ¿También la viste?, me dijo. Yo solo pude asentir. Me contó algo que nunca antes se había atrevido a decirme. Elías. Mamá hablaba sola antes de morir. Decía que la casa la llamaba, que escuchaba voces que venían del patio, de la tierra,
Decía que la querían con ellos. Yo no entendía nada. ¿Quién es? Pregunté. No sé, respondió. Pero creo que no era la voz de mamá la que escuchamos en ese teléfono. Entonces, ¿quién era? Lo que sea que está en esta casa. El teléfono volvió a sonar y esta vez ambos lo ignoramos. Pero entonces llegó otro mensaje a mi celular. Sal al patio. No soy tu madre, pero puedo hablar como ella. Al amanecer, hicimos las maletas. No dijimos nada, no quisimos. Simplemente salimos de esa casa y la dejamos cerrada. Un mes después, la casa se incendió sola. Los peritos dijeron que pudo haber sido un cortocircuito, pero nosotros sabemos que no fue eso. Lo que sea que estaba ahí, no quería que subiéramos más al cuarto. No quería que encontráramos ese teléfono. No quería que escucháramos esos mensajes. O tal vez sí quería. Tal vez solo estaba llamándonos para algo más. Desde entonces, sigo recibiendo mensajes desde ese mismo número desconocido. No todos los días, pero sí cada tanto. El último lo recibí hace 2 semanas, a las 3:14 de la mañana. Decía, la casa ya no está, pero yo sí. Y todavía tengo cosas que decirte, hijo. Y lo peor es que mi madre jamás me llamó hijo. Ella siempre me decía Elías. Siempre. El teléfono de la morgue no debería sonar, y menos aún decir tu nombre. Para entender mi historia, primero tienes que imaginar el lugar. El Hospital La Piedad es uno de esos edificios que parecen más viejos por dentro que por fuera. 2 pisos, pasillos interminables, techos que gotean incluso cuando no llueve, y un olor permanente a medicamento barato mezclado con humedad. El turno nocturno comenzaba a las 10 p.m. y terminaba a las 6 am. 8 horas de pasillos silenciosos, luces parpadeando y máquinas que de vez en cuando lanzaban pitidos agudos que hacían saltar el corazón. Mi trabajo era simple: hacer rondas, revisar que nadie entrara por urgencias sin registrarse y vigilar la morgue. Sí, la morgue. La mayoría de los guardias evitaba esa área, pero para mí era parte del trabajo. Nunca me dio miedo hasta ese mes. El 2 de noviembre, justo después del Día de Muertos, algo cambió en la atmósfera del hospital. Podría describirlo como una pesadez, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mis pasos sonaban más fuertes, los pasillos más largos, y el silencio tenía un peso real. Los enfermeros bromeaban diciendo que, por estas fechas, los que se fueron vienen a visitar. Pero lo decían con una risa nerviosa. Era el tipo de broma que nadie quiere tomar en serio. Esa noche, mi turno comenzó como siempre. A las 11:12 de la tarde, hice mi primera ronda por el primer piso. Todo estaba normal, o casi. Fue cuando pasé por el área de pediatría que escuché por primera vez un golpeteo proveniente del cuarto 106. 3 golpes secos. Me asomé.
El cuarto estaba vacío. No había pacientes asignados ahí desde hacía días. Entré. Revisé detrás de la cortina. Abrí el baño. Nada. Pensé que sería el aire atrapado en los ductos. Eso pasa seguido. Pero cuando me di la vuelta, los golpes sonaron otra vez. Venían de la pared que daba al pasillo. No le di importancia. Todavía no. A las 12:40 de la mañana, fui a revisar la morgue, como debía hacer cada 2 horas. Ese lugar siempre estaba más frío que el resto del hospital, incluso cuando fallaba el aire acondicionado. Las luces eran amarillentas, como si la electricidad no terminara de entrar bien. Al entrar, sentí ese frío característico y algo más. Sonaba un teléfono, un timbre agudo, insistente, que resonaba en todo el cuarto. Pero no había teléfonos en la morgue, o al menos no uno que yo supiera. Seguí el sonido hasta la pared derecha, donde estaba una pequeña oficina abandonada desde hacía años. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujé, la vi. Un teléfono fijo antiguo, de esos de botones grandes y plástico gris amarillento. Estaba encima de un escritorio lleno de polvo y sonaba como si alguien al otro lado estuviera desesperado porque alguien contestara. Yo no debía contestar nada que no fuera parte del hospital, pero algo me impulsó a hacerlo. Tomé la bocina. Al principio, solo escuché estática. Luego, muy lentamente, una voz empezó a surgir. Era ronca, distorsionada, casi irreconocible. «¿Tomás?» Solté la bocina de golpe. Mi nombre. La voz dijo mi nombre. La recogí de nuevo. ¿Quién habla? Hubo un silencio tan profundo, que juro que escuché mi propia sangre recorriendo mis oídos. Y entonces, registra la hora 12:47 de la mañana. Porque no voy a ser el último. La llamada se cortó. Me quedé paralizado. Registré la hora en mi libreta, aunque no sé por qué lo hice. Era como si alguien me obligara. Cuando salí de la oficina, la morgue estaba aún más fría. Al pasar junto a los refrigeradores de cuerpos, uno de ellos vibró de forma brusca, como si alguien hubiera golpeado desde dentro. Di un salto hacia atrás, pero no había reporte de ningún movimiento. Eso solo ocurre cuando alguien fallece recientemente y el cuerpo aún tiene actividad involuntaria. Y ese refrigerador, ese tenía un cuerpo ingresado. Hacía ya 3 días. A las 2:15 de la mañana, fui a la recepción de urgencias a tomar café. El enfermero de la noche, Sergio, revisaba la bitácora mientras se quejaba de dolor de espalda. Me vio y me dijo: «Oye, güey, ¿tú anotaste esto?» Me enseñó la página de esa noche. Alguien había escrito: 12:47 de la mañana. Se registró un fallecimiento. No será el último. Sentí un vacío en el estómago. Yo no lo anoté, dije, pues alguien firmó aquí con tu nombre. Y sí, ahí estaba mi firma, exacta, idéntica, pero yo no había escrito nada. Sergio me miró de forma extraña. «Te está afectando el turno»,
viejo, me dijo. Yo solo asentí, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. A las 3:33 de la mañana, un nuevo sonido me sacó de mis pensamientos. Era un timbre, el timbre del botón de emergencia que los pacientes usaban para llamar a enfermería. Venía del cuarto 214, en el segundo piso. Subí por las escaleras. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse a su ritmo. El timbre sonaba una y otra vez, desesperado. Cuando llegué al cuarto 214, empujé la puerta y me quedé helado. El cuarto estaba oscuro, pero había una silueta sentada en la cama, una figura delgada, inclinada hacia adelante. ¿Necesita ayuda?, pregunté. La figura se movió apenas, como si hubiera escuchado mi voz. Encendí la luz. La cama estaba vacía. No había nadie, ni paciente, ni visitante. El timbre volvió a sonar, pero esta vez sonaba en mi bolsillo. Saqué mi radio portátil. Era la frecuencia interna. Contesté. Guardia 3. ¿Quién habla? Esto. Solo escuché respiración. Una respiración lenta, profunda, como de alguien que tiene los pulmones llenos de líquido. ¿Quién es?, insistí. Y entonces, 214. No quiere estar solo. Perdón, él sabe lo que escribiste. ¿Qué cosa? La hora. 12:47. ¿Quién eres? Uno más. ¿Uno más qué? De los que no serán los últimos. La radio murió, sin estática, sin corte. Simplemente dejó de funcionar. De repente, las luces del pasillo se apagaron. Todo quedó en absoluta oscuridad. Y en esa oscuridad escuché pasos pesados, lentos, como si alguien arrastrara un pie. Los pasos venían del cuarto 214, pero ahí no había nadie. Cuando las luces regresaron, ocurrió lo que me terminó de romper. En el centro del pasillo, a unos 10 metros de mí, había una figura, una sombra humana, alta, delgada, inmóvil, pero no proyectada en el piso o la pared. Era la sombra, sin cuerpo. Se movió un poco, apenas, como si quisiera inclinar la cabeza hacia mí. Yo retrocedí. Oiga, no puede estar aquí, dije, aunque no sé por qué hablé. Quizá por inercia. La sombra dio un paso y el pasillo entero se oscureció como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante. Yo corrí como jamás en mi vida. A las 4:52 de la mañana volví a la morgue para cerrar mi ronda final. No quería entrar, pero el protocolo lo exigía. Apenas abrí la puerta, se escuchó otra vez el teléfono. Ese maldito teléfono. Sonaba y sonaba. Lo contesté, temblando. ¿Qué quieres?, pregunté. La voz que respondió no era humana. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo.
unas encima de otras, unas llorando, otras riendo. Una mezcla imposible. ¿No estás anotando, Tomás? ¿Qué cosa? La hora. ¿Qué hora? La tuya. Se escuchó un golpe, fuerte, como si algo hubiera caído en la morgue. Caminé hacia los refrigeradores. El que había vibrado antes estaba ahora abierto y dentro, no había un cuerpo. Había un teléfono igual al de la oficina, idéntico. Sonó, pero no hice nada. No contesté. Solo me quedé ahí, congelado, mirándolo. El teléfono vibró y en su pantalla, no sé cómo, porque era un teléfono fijo y no debería tener pantalla, apareció una frase: 5:03 de la mañana, fallecimiento registrado. Y debajo, ¿dónde debería estar mi nombre? Guardia 3, Tomás Herrera. Salí de la morgue, tambaleándome. El hospital estaba despertando. Las luces encendidas, los doctores llegando, las enfermeras cambiando turno. Me fui sin registrar salida, sin cambiarme el uniforme, sin decir una palabra. Cuando llegué a mi casa, apagué el celular y dormí 12 horas seguidas. Al día siguiente, renuncié. Pensé que todo había terminado, que estaba a salvo. Pero hace 3 semanas, el 18 de septiembre de este año, mientras manejaba hacia un turno de día, mi celular, el nuevo, el que compré después de renunciar, vibró. Era un número desconocido. Respondí. Bueno, la voz que contestó era la misma que había escuchado en la morgue. La mezcla de voces, la respiración ahogada, hora registrada, 7:14 de la tarde. ¿Qué quieres? Falta tu firma. Yo ya no trabajo ahí. La muerte no tiene turnos. Tomás, déjame en paz. No puedo. ¿Por qué? Porque tú no fuiste el último. La llamada se cortó. Desde entonces, cada semana recibo un mensaje nuevo, siempre a una hora distinta, siempre con la misma frase: otro más, y un número que no deja de aumentar. A veces pienso que esa cosa, lo que sea que esté al otro lado de la línea, no quiere que cuide un hospital, quiere que cuide algo más, algo que todavía no entiendo, pero que me está buscando. Y tengo miedo de que cuando finalmente entienda qué quiere, sea demasiado tarde.